¡Atención! ¡Sí! Hermano Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Hermana Adrián Salvatierra, presidenta de Cámara de Senadores. Hermano Víctor Borda, presidente de Cámara de Diputados. Asambleístas nacionales y departamentales. Hermanas ministras, ministros del Estado. Hermano Cardenal Toribio Ticúa, muchas gracias por acompañarnos. Hermano General Caribán, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, comandantes de las fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada Boliviana, a todo su Estado Mayor, comandantes de las distintas unidades militares, agregados militares, excomandantes, cadetes de institutos militares, el comandante de la Policía Nacional, invitados especiales a los movimientos sociales, generales, almirantes, oficiales, suboficiales, sargentos, soldados, marineros de las Fuerzas Armadas, a todas y a todos. Pedir al pueblo presente un poquito de paciencia. Es algo histórico la presencia de las Fuerzas Armadas y su aniversario en la ciudad del Alto. ¿Recuerdan ustedes en pasadas gestiones, soldado y pueblo enfrentado? Y esta mañana, al momento de llegar, me ha sorprendido tantos hermanos salteños con sus Fuerzas Armadas. Por eso hoy día no solo celebramos 194 años de creación de nuestras Fuerzas Armadas, sino también celebramos la unidad de las Fuerzas Armadas con su pueblo. Estos 13 años de gobierno hemos aprendido dos grandes lecciones. Primero, la necesidad de tener un pueblo unido para materializar sus aspiraciones históricas. Y segundo, lograr la unidad de las Fuerzas Armadas con su pueblo para garantizar la soberanía y la defensa del Estado y la defensa de nuestros recursos naturales. No hay Fuerzas Armadas soberanas en un Estado ocupado, pero tampoco podría existir un Estado independiente cuando sus Fuerzas Armadas están intervenidas. El peor daño ocasionado a nuestras Fuerzas Armadas ha sido divorciarlas, distanciarlas de su pueblo, para encubrir intereses de una pequeña minoría vinculada a intereses particulares y ajenos a la nación. Hoy estamos orgullosos de contar con unas Fuerzas Armadas que defienden los supremos intereses de la patria. Está lejos el tiempo en el que la seguridad nacional era un pretexto para enfrentar al pueblo. Esperamos
que nunca más retorne la doctrina de unas fuerzas armadas entrenadas para enfrentar a su pueblo. Hemos dado saltos importantes para recuperar la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas. Se ha cambiado aquella triste historia en la que los gobiernos antinacionales alineaban a las Fuerzas Armadas al servicio de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos. El Plan Cóndor o la aparente guerra contra el narcotráfico o terrorismo. En tiempos de las dictaduras militares, la lucha contra el comunismo. No hay, hoy más que nunca, las Fuerzas Armadas defienden nuestro territorio, protegen nuestros recursos naturales, preservan la nacionalización y evitan que intereses ajenos a la nación primen sobre los intereses del pueblo boliviano. Hemos nacionalizado las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, denacionalizamos nuestros recursos naturales. No podemos concebir la preservación de nuestros recursos naturales sin la protección soberana de nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos unas Fuerzas Armadas plurinacionales bajo la autoridad de un Estado soberano, a diferencia de antes, que teníamos unas Fuerzas Nacionales bajo el mando extranjero o transnacional. Hay quienes hablan de institucionalizar las Fuerzas Armadas, cuando en el pasado hipotecaron las Fuerzas Armadas al servicio de potencias extranjeras. Incluso pretendieron otorgar inmunidad a las fuerzas de ocupación extranjera. Hoy sentimos que hemos logrado avances significativos para las Fuerzas Armadas, pero hace falta más recursos para su modernización. De eso estamos convencidos. Su potenciamiento material, la dotación de nuevas armas y equipos en el mejoramiento de su infraestructura cuartelaria. En lo inmediato, hermanos de las Fuerzas Armadas, nos hemos propuesto estudiar el financiamiento para el Fondo de Defensa y así como la implementación del Plan Plurianual de Adquisiciones Militares. Requerimos con urgencia renovar nuestras armas de dotación individual y aquellas que sirvan a la defensa aérea, además de emprender también en el corto plazo la reconstrucción de los pabellones, salas de armas, baños, duchas, comedores, la sanidad militar. En lo inmediato, hermanos de las Fuerzas Armadas, restableceremos la dotación anterior de víveres para todo el personal de cuadros. Hasta el 2025 pretendemos modificar la doctrina de la defensa. Tengo un gran sueño de la Escuela Militar Antiimperialista se convierta en un comando del sur, del pueblo y para el pueblo. No solamente para el pueblo boliviano, que mejor para el pueblo latinoamericano y todos los pueblos del mundo. El sistema educativo, en las oportunidades de formación técnico y profesional de nuestros soldados, además de promover la productividad de las Fuerzas Armadas, requerimos rediseñar el dislocamiento territorial de las unidades militares y sus comandos estratégicos para potenciar la defensa de nuestras fronteras, enfrentar aquellos delitos que asedian nuestro territorio como narcotráfico y contrabando.
el tráfico de armas o los élites o delitos transfronterizos, además de las potencias amenazas externas. Quiero felicitar a las Fuerzas Armadas por su gran capacidad operativa para frenar el delito del contrabando, que hace tanto daño a nuestra economía y que afecta el aparato productivo y a las empresas públicas y privadas de nuestra patria. El mejor aporte de las Fuerzas Armadas para el crecimiento económico es derrotar al contrabando. Esperamos su participación para que Bolivia siga creciendo económicamente. Valorar su sacrificio, pero también ofrecer nuestras condolencias a familias que perdieron su hijo o un familiar en el cumplimiento del deber. Aprovecho para informar la participación de las Fuerzas Armadas en los directorios de las empresas estratégicas del Estado. Nuestro gran deseo es importante, con militares formados, preparados, convencidos por la patria, cómo cuidar nuestras empresas estratégicas. Pero al mismo tiempo, ampliar su responsabilidad en seguridad de nuestras principales industrias estratégicas vinculadas a la energía, hidrocarburos, petroquímica, hierro, litio, empresas o industrias alimenticias. Queremos unas Fuerzas Armadas que sigan el legado de nuestros líderes anticoloniales y de nuestros padres fundadores de la patria. Es el espíritu de las Fuerzas Armadas. Debe convivir el pensamiento de Tupac Katari, de Zárate Vilca, con Bolívar, pero también con Tambor Vargas, con Buch, con Villarruel y Juan José Torres. Requerimos unas Fuerzas Armadas educadas en el valor del patriotismo y la resistencia anticolonial y antiimperial. Forjadores de una patria grande. Nuestro mayor anhelo, promover la construcción de Fuerzas Armadas de los pueblos del sur para preservar nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, nuestra diversidad, nuestra identidad y cultura. Hermanas y hermanos, presentes oyentes de Bolivia, a los hermanos que están fuera de Bolivia, quiero anunciar para el próximo año la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, a petición de nuestros jóvenes estudiantes profesionales. Y la ciudad del Alto es una ciudad industrial, pequeños y medianos, y queremos avanzar con investigación a grandes industrias para la liberación tecnológica. Me he pedido a las Fuerzas Armadas acompañar con su conocimiento a este nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las Fuerzas Armadas deben impulsar las investigaciones. Sería el mejor aporte para la liberación. Quiero decirles, sin conocimiento científico no hay independencia económica ni social garantizada. La dependencia científica es sinónimo de subdesarrollo. El futuro vive cargado de nuevas amenazas contra nuestra patria y la patria grande que soñaron nuestros mártires. La mayor amenaza es el quiebre del multilateralismo, el uso arrogante y abusivo de la fuerza militar hegemónica
y las nuevas armas imperiales, las nuevas tecnologías de la formación, bajo dominio de las grandes empresas transnacionales, no dejan espacio para la privacidad, amenazando la seguridad de nuestra sociedad y de los estados. Está en riesgo la paz en América Latina frente a las intervenciones. Armas extraterritoriales, bloqueos financieros, sanciones económicas, embargos unilaterales de alcance criminal y genocida. El imperio retoma a nuestra región más furioso que nunca, pero también más codicioso que nunca, a recuperar sus aparentes privilegios geopolíticos. La presencia rusa o china en nuestra región es un pretexto para volver a dominarnos. Las Fuerzas Armadas deben estar prevenidas frente a las nuevas amenazas contra nuestra seguridad y soberanía, y por ello pido que se fortalezca su unidad, su espíritu de lucha, su moral de combate y su espíritu patriótico. A su lado tienen a un pueblo que los respeta y los quiere. Y juntos, pueblo y Fuerzas Armadas, enfrentaremos cualquier amenaza emergente. Quiero también aprovechar esta oportunidad. Partidos opositores y su programa de gobierno plantean eliminar las escuelas de sargento. Plantean, hermanas y hermanos, convertir Fuerzas Armadas sumisas. Quiero decirles, eliminar el servicio militar obligatorio, convertir un servicio social militar voluntario. Eso significa acabar con las Fuerzas Armadas, de bajar el presupuesto militar y privatizar sus empresas. Revisen los programas que están en el internet. Pero no entiendo, también quieren sustituir o eliminar patria o muerte. Quiero decirles, hermanas y hermanos, cuando cantamos el himno nacional, cada que cantamos gritamos patria o muerte. Sería importante las nuevas generaciones y algunos opositores refresquen la memoria, repasen nuestros himnos. El himno, por ejemplo, de Bolivia, morir antes que esclavos vivir. En otras palabras, es patria o muerte. En la cuarta estrofa, morir antes que ver humillado de la patria el Augusto Pendón. Y lo más interesante, el himno a Tarija, somos libres, yacer hay esclavos, preferimos 1000 veces morir, es patria o muerte. Himno del Beni, apuesta la victoria, la esperanza, gritaremos ser libres o morir. El himno del pueblo alteño de hoy de pie, juremos una voz, vencer o morir por el alto. Esa es patria o muerte. Solo recuperamos en esta gestión los mensajes de nuestros himnos. Patria o muerte, qué mensaje colonial. Y además de eso, quiero decirles, los opositores plantean desideologizar a las Fuerzas Armadas. La ideología de las Fuerzas Armadas es el patriotismo. La ideología de las Fuerzas Armadas es garantizar a un Estado su soberanía e independencia. La filosofía y la ideología de las Fuerzas Armadas es garantizar la dignidad e identidad de un pueblo como Bolivia. Hermanas y hermanos,
Los soldados sabemos la importancia que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Mientras estés como ex soldado o soldado en reserva y presidente, no se va a acabar, eliminar el servicio militar obligatorio. De eso quiero que estén convencidos. Hermanas y hermanos, ¿quién estamos convencidos con nuestra querida Bolivia? Quiero decirles, Bolivia es nuestra vida, la patria es nuestra alma, el pueblo es nuestra familia. Esta trilogía son elementos, fundamentos para mayor servicio, para mayor esfuerzo y sacrificio por Bolivia. Estoy convencido a ese paso, después de la nacionalización, empieza la industrialización. Será 10, 15 años, Bolivia va a ser una potencia económica. Por eso me digo a las Fuerzas Armadas y al pueblo boliviano, más compromiso, más esfuerzo con el pueblo boliviano y la esperanza de las futuras generaciones. Hermanas y hermanos, los soldados saben que patria es la antítesis del imperio. Hermanas y hermanos, nadie que pase por el cuartel se resigna de perder a su madre patria, ni a capitular ante una fuerza extranjera. Los soldados juramos defender la patria con nuestras vidas. Solo aquello que le ponen precio a todo estarían dispuestos a convertir su patria en una mercancía. Mientras seamos gobierno, no permitiremos amenaza interna y externa a nuestras Fuerzas Armadas. Ni permitiremos que en nombre de una supuesta modernidad, austeridad, de quiebra, eliminar la base esencial de la organización de las Fuerzas Armadas, que es el servicio militar. Hermanas y hermanos, muchas gracias por su participación y felicitar al hermano comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, organizar este acto, soldado con el pueblo, a dar homenaje a nuestras Fuerzas Armadas, a todos los comandantes de las distintas unidades militares por su excelente participación para seguir mejorando el patriotismo y el civismo por nuestra querida Bolivia. Soldados y pueblo, acompáñenme. ¡Patria y muerte! Muchas gracias.